Ahí sí, para que quede todo grabado. Bueno, les doy la bienvenida, gracias María, les doy la bienvenida bueno, a todas las que estaban inscritas, que como ya dije, espero que se vayan sumando ahora al comienzo del taller. Y bueno, básicamente es darles a conocer de qué se trata esto del tarot. Y específicamente, por qué se le pone, o yo le pongo, mejor dicho, este nombre que es tarot cabalista. Bueno, no me voy a presentar todavía, voy a esperar que lleguen más personas para poder presentarme ya oficialmente, para no estar repitiendo todo lo mismo. Pero la pregunta que les quiero hacer, ¿hay alguien acá que sepa de tarot, que les guste el tarot, que se maneje un poco en el tarot, entienda algo del tarot? Bueno, ya ves que yo estoy contigo tomando el ese, pero de repaso me sirve muy bien. Ujú. Sí, por supuesto, Pero sí. apenas estoy empezando, entonces por eso me gustaría retomar otra vez las Bueno, cuestiones que diste. Muchas gracias. por favor, Leticia. Bueno, ahí tienen una alumna mía actualmente de tarot, así que ahí hay un testigo. Constanza también, aprovecho de saludarla. ¿Hay alguien que sepa de tarot? Patricia, María, Constanza. ¿Alguien sabe, entiende un poquito de esto? Hola, buenas Nada. tardes, te acabo de unir. Hola, Constanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo tengo nociones básicas de Rider, por eso yo fui la que le pregunté si servía ese mazo. Ah, perfecto, ya, ok. Sí, lo que pasa es que, bueno, no lo vamos a desarrollar a lo largo del taller, por supuesto, de explicar por qué, en este caso, yo enseño con respecto al Marsella. Porque hay toda una historia detrás, hay todo un contenido detrás. Así que, bueno, estaba esperando un poquito, haciendo un poquito de preámbulo para que las demás se conecten. Ahí se conectó Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, eh, hola. Bueno, para partir, mi nombre es Andrés Duarte, soy astrólogo cabalista, soy tarotista cabalista, también soy profesor de numerología tántrica, soy especialista en cábala, por supuesto, y un montón de otras cosas más que les voy contando en el camino. Y más o menos llevo 12 años en esto, haciendo clases y enseñando qué es esto del tarot. Entonces, como les contaba a sus demás compañeras, ¿por qué este taller, o por qué, mejor dicho, se le pone este apellido al tarot? Que en este caso es tarot cabalista. Yo he escuchado por ahí, o he visto por ahí, que hay gente que le pone tarot evolutivo, tarot, en fin. Pero en el caso mío, yo le pongo esto porque básicamente lo que yo hago es integrar, que es la palabra, o fundir los conocimientos, las enseñanzas del tarot con respecto a la cábala. Después vamos a hablar de lo que es la cábala, nos vamos a concentrar primero, porque obviamente quizás hay muchas personas que no saben, ¿verdad? Pero el tarot es muy antiguo, tiene más o menos 500 años de antigüedad. De hecho, el Marsella, que es el que con el cual yo enseño, con respecto al Reader, tienen más o menos una diferencia. Uno fue más o menos hace 500 años, el Reader hace como unos 400 años atrás, pero hay una similitud bastante interesante entre los dos, por supuesto, ¿no? No hay un mar de diferencia, no, hay muchas, digamos, similitudes. Pero evidentemente, todos entendemos que con el Marsella se puede trabajar, sí, por supuesto, se pueden hacer tiradas, todo lo más, sí, por supuesto, pero solamente ocupando los arcanos mayores, por supuesto. La idea de esto es que uno aprenda los conceptos de este tarot de Marsella para aplicarlos, por supuesto, al tarot que todos usamos, incluyéndome, por supuesto, que es el tarot de Reader, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Todos trabajamos con el Reader en ese sentido, entonces, pero aquí lo interesante es poder estudiar esta Marsella para aplicar, como ya lo dije, este concepto o estos conocimientos del Marsella. Ahora, Ok, hija. ¿por qué la cábala? Perdón, hay un micrófono abierto, si lo pudieran apagar, por favor. Gracias. ¿Por qué la cábala? Porque la cábala lo que hace es elevar el conocimiento, elevar los contenidos, ¿verdad? De el Marsella, o el tarot en este caso.
¿Y a qué lo eleva? Lo eleva evidentemente a algo mucho más espiritual. Esto quiere decir de que si bien es cierto, las cartas del tarot tienen un concepto tradicional, por decirlo de alguna forma, antiguo, ¿verdad? Al aplicar esto, y bastante terrenal en algunos ciertos sentidos, al aplicarle la cábala en este sentido, hace de que el tarot se amplíe mucho más en sus conceptos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque todo se relaciona y todo tiene que ver en relación al mundo espiritual. Y eso hay que entenderlo desde que el punto de vista de que si tú quieres mejorar tu vida, quieres ser feliz, quieres tener abundancia, conectarte con la abundancia y todo lo demás, es necesario tener un camino espiritual, tener un maestro espiritual, entender las leyes espirituales, tener experiencias espirituales, porque no hay de otra. ¿Y por qué digo esto? Porque el tarot en sí, como yo lo veo y como yo lo enseño, es justamente para eso. Y de ahí más adelante, por supuesto, voy a explicar en cierta forma de qué se trata todo esto. Vamos a ver cartas, por supuesto, les voy a explicar y les voy a enseñar de qué se trata todo esto de este tarot de Marsella, ¿no? Y la relación justamente que tiene con el tarot en ese sentido, perdón, con la cábala en ese sentido. Entonces la cábala lo que nos enseña básicamente es cómo conectarnos con ese mundo espiritual. Por ejemplo, explicarnos cómo funcionan las leyes espirituales, cómo funcionan las cosas acá abajo originalmente. Las cosas no funcionan como uno cree, por ejemplo. Y eso podríamos dar un montón de ejemplos, que les vamos a dar un par de ejemplos un poco más adelante, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el fin, para que se entienda esto, cuál es el fin de estudiar tarot o de aprender tarot? Básicamente es para darle una guía, para darle una luz, para sanar a la otra persona. Es una ayuda, es una orientación en ese sentido. Que lamentablemente hay otras personas que lo han tomado desde otro punto de vista, por supuesto. ¿Se entiende, no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú estás frente a una carta, y esto es para los que hacen lecturas de tarot, tarotistas, evidentemente lo estoy diciendo, y para cualquiera, por supuesto, que vea el tarot, ¿no? Las cartas, ¿verdad? Y de hecho, voy a poner una imagen acá, para que se entienda, solamente, y de ahí voy a explicar por qué pongo esto, pero para que entiendan un poquito de qué se trata esto. Lo que tengo acá es el tarot de Marsella, que muchos no conocen, muchos no lo entienden, ¿verdad? Porque evidentemente son figuras muy distintas. En algunos casos son bastante parecidas, pero en otros son bastante distintas al tarot que todos conocemos, que es el tarot de Rieder, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el tema acá? ¿Por qué lo hace distinto? Yo sé que este mismo tarot de Marsella existe, ¿verdad? Con otro tipo de colores, que están más tirados hacia los verdes, por lo que tengo entendido. Y ese es un tarot que creó Jodorowsky. Ustedes saben que el gran maestro Jodorowsky, que es un gran... ¿cómo es el tarot que hace él? Psicomagia, claro. Él, como buen acuariano que es, él rediseñó todo esto, lo dio vuelta y lo hizo a su pinta. Y está bien, no hay nada que hacer con esto. Pero ¿por qué yo me guío por esto? Porque básicamente las cartas que ustedes ven acá tienen colores, por si ustedes se dan cuenta. Está el rojo, está el azul, está el amarillo, está el blanco en algunas ocasiones. Hay ciertos achurados, ¿no? Como en el caso de la suma sacerdotisa, que tiene un achurado ahí de color negro, por ejemplo. Por ahí hay un color verde, como el sombrero acá del mago, por ejemplo. Bueno, todos estos colores que yo les estoy mencionando están derechamente relacionadas con la cábala. Y esto de los colores ya te hace tener un sentido totalmente distinto o te da un significado distinto también, o ya el significado que tiene la carta, estos colores, entender los colores, en la posición donde lo tienen, la parte del traje que tienen los colores, ya te da un concepto totalmente distinto. Para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando tú ves una carta como esta, ¿cierto? ¿Verdad? Como los arcanos mayores que estamos mirando, son cartas que en el fondo cuando tú las miras te impresionan o son impresionantes. Porque impresionan al verlas, por supuesto. Y debe generarte esa impresión. ¿Por qué? Porque son muy definidas las cartas y son muy ordenadas entre sí. Además, aquí hay un orden maravilloso, que lo vamos a ver por supuesto de ahí, que es un orden que esto tiene, que se llama septenarios, como ustedes pueden ver el nombre aquí en esta gráfica,
que de ahí voy a explicar de qué se trata, por supuesto, ¿no? Entonces, esto te debe impresionar como imagen, como ya lo dije, por definición, por orden, ¿verdad? En sí mismo, las cartas, ¿no? Pero resulta que si no te llegan a impresionar, estas imágenes, ¿verdad? Se vuelven totalmente deslavadas, se vuelven sin bordes, sin carácter, no te dicen nada como imagen, no te impresionan en ese sentido. Y no logran, evidentemente, ese efecto, ¿verdad? En tu mundo emocional. Claro, ¿por qué digo esto? Porque durante el día somos sumamente conscientes de una pequeña parte, mejor dicho, del mundo. Pero la gran mayoría de esa parte es lo que nosotros no somos conscientes. Detalles, formas, sombras, colores, significados, palabras, códigos, por ejemplo. Y todas esas cosas no siempre son conscientes en nosotros. ¿Se entiende, no? Entonces lo que hace este tarot es, en cierta forma, lo que debería llegarte como imagen es esa impresión. Yo conozco muchas personas que nunca han estudiado tarot y solamente ven la carta y esa impresión que los conecta con esa emoción, que los conecta con una intuición, con una certeza, ¿verdad? Pueden definir o pueden interpretar una carta simplemente, porque es la impresión que te deja el tarot. Yo lo pregunté hace un rato atrás, pero veo que ya se ha sumado más gente, ¿verdad? Ahí voy a sacar un poquito ahí para verlas a todas. Yo no sé, y les doy la bienvenida a las que han llegado ya, les doy la bienvenida hoy día. Yo sé que aquí hay varias alumnas. Paula, alumna mía, ¿cómo estáis, Paula? La Leticia también, alumna mía. ¿Hay alguien que sepa de tarot acá? Lo pregunté al principio, pero lo vuelvo a preguntar por si alguien sabe o tiene alguna noción, ¿no? María Elena, tú sabes de tarot, perfecto. Ok, ¿alguien más sabe? ¿Tiene alguna noción? ¿Es tarotista de frentón? Acá la idea es que vamos interactuando, por favor, y ojalá prendieran sus cámaras para poder verlas, por favor, si es que pueden. Se los agradecería infinitamente. Denny, Denny también sabe, es tarotista, perfecto. Ok. Bueno, la idea es que si ustedes tienen algo que decir, por favor lo digan. Esto es totalmente interactivo, no es que solamente hable yo, ¿verdad? Aquí la idea es que todos podamos conversar. Reader, perfecto. Ok, aquí hay varias gente que sabe de esto. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué vamos a entender de este taller? El taller de Marsella, como ya ustedes lo vieron, y lo voy a mostrar de nuevo, tiene estos colores. Como lo dije, rojo, azul. ¿Por qué es interesante esto? Porque los colores siempre han significado algo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene este significado? Porque aquí estamos metiendo elementos que por lo general no están inmiscuidos en el concepto o en las características de la carta. Porque, por ejemplo, la suma sacerdotisa tiene una estola o un abrigo de color azul por fuera, ¿y por qué tiene rojo por dentro? Porque su corona es de color amarillo o ¿cómo se llama esto? Este paño que tiene en su cabeza es de color blanco. Entonces aquí nos empezamos a preguntar, ahora, ¿qué significa el color blanco? ¿Qué significa el color azul? ¿Qué significa el rojo, el amarillo, el color carne que aquí también aparece detrás de ella, por ejemplo, o en el trono de la emperatriz, por ejemplo? ¿Qué significan esos colores? ¿Por qué están ahí? Y esos colores evidentemente tienen un significado. Incluso en el traje, en la parte del traje de estos personajes. O por qué, nos podríamos preguntar, por ejemplo, por qué el emperador tiene zapatos blancos. Todos estos conceptos que vamos a hablar son conceptos que tienen que ver profundamente con la cábala, que como para los que no, los que llegaron más tarde, la cábala es un ala, ¿verdad? Sí bien digo como un ala, una extensión del judaísmo. No es una religión, la cábala, por supuesto, sino que más bien es una especie de, como yo le llamo, es una especie de tecnología espiritual que te lleva a entender a cómo conectarte con Dios o con esa conciencia superior, con la luz, con la divinidad, como ustedes quieran llamarlo. La Cábala en el fondo nos enseña a cómo conectarnos con esta sabiduría, con estas enseñanzas, para poder experimentarlas acá abajo y tener una vida mucho mejor, mucho más feliz, mucho más conectada con la abundancia, de no trabajar tanto, por ejemplo. Todos estos conceptos
se pueden aplicar y se aplican básicamente a estas cartas. ¿Alguien sabía, por ejemplo, que el loco, que es la carta que está fuera de este marco teórico? Porque si yo hago un marco, ¿cierto? Donde están todas las cartas metidas acá, la única carta que va a estar fuera de todo esto es el loco. ¿Y por qué el loco está fuera de todo esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué el loco está fuera de este marco teórico? Básicamente el loco está fuera de este marco teórico, de este orden que tienen las cartas, porque el loco está hecho de lo mismo que está hecho la divinidad. Por ejemplo, y eso te da ya un concepto totalmente distinto a la carta. Además de los conceptos tradicionales, que esos van a estar y son evidentes y no cambian en ese sentido. Pero lo que aquí le vamos a dar es un concepto mucho más elevado que eso. ¿Por qué el mago es la primera carta? Porque es el arcano número 1. Porque cuando se creó el universo, el Big Bang, y se crean los planetas, ese acto de esa conciencia superior, de Dios, la luz, como quieran llamarle, hizo este acto para crear este universo, se le llama un acto de magia. Por ende, el mago, que es el uno, y ese uno es uno, que le podríamos llevarlo a esta palabra que se dice universo, o sea, es un único universo. Él nace por acto de magia, ¿verdad? De esta luz que crea todo esto. De hecho, el mago es lo más cercano a la luz. Todas las cartas, el 1, los 2, son los más cercanos a la luz. Obviamente, a medida que te vas avanzando en el tarot, que las cartas se van alejando de esta luz, evidentemente, ¿no? Porque ya empiezas a vivir otro tipo de experiencias, por supuesto, ¿no? O sea, estas 3 cartas, el loco, el mago y la suma sacerdotisa, es donde se crea todo el tema, todo. Pero eso lo vamos a hablar más adelante para que se entienda. Entonces, ¿de dónde vienen estos conceptos? Bueno, estos conceptos vienen de un árbol que no es el árbol que muchos conocen, ¿cierto? Que es un árbol más de los celtas, ¿no? Este árbol que yo me refiero es este árbol. Este es el árbol de la vida que tiene relación con la cábala, no sé si alguien alguna vez lo vio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es este árbol? ¿Por qué se llama árbol? ¿Por qué? Porque es algo que es una de las pocas cosas que crece en contra de la gravedad. Tiene una raíz. ¿Cuál es esa raíz? Esta esfera negra que está acá abajo es la raíz del árbol. ¿Ya? Para que entiendan un poquito este concepto. Estas son cosas, y aquí aprovecho de mencionarlo, estas son cosas que yo enseño en el diplomado de tarot, ¿cierto? Todos estos conceptos que estoy hablando ahora, obviamente los enseño de forma mucho más amplia en el diplomado, por supuesto, que de eso voy a hablar al final para que entiendan y sepan de esa información. Este árbol de la vida está dividido en 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea, ¿cierto? De color lila, que separa estos 2 mundos. Este mundo de aquí, o ese sector, se llama el mundo, o yo le llamo el mundo del 99%, que es donde está Dios, esta conciencia superior, la luz, la divinidad, los regalos, está la certeza, está la sabiduría, está el conocimiento, está el entendimiento, todo está acá arriba. Por ende, de esta línea hacia abajo, que hay que decir que esta línea lila que ustedes ven acá, se llama Bar. Y Bar significa abismo, que es el abismo que separa justamente estos 2 mundos. Y este mundo de acá abajo le vamos a llamar, por supuesto como porcentaje, va a ser el mundo del 1%. ¿Y qué es el mundo del 1%? Es el mundo físico, material, mundano, en la cual ustedes y nosotros vivimos. O sea, esta esfera negra que está aquí abajo es el mundo, el planeta, por decirlo de esa forma. O sea, nosotros vivimos en un mundo del 1%, sí, todo el tiempo. O sea, es un mundo que no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. La única importancia que tiene es que nos da la posibilidad de poder bajar para poder experimentar.
Si ustedes se dan cuenta, estas esferas, ¿verdad? Tienen colores. Color azul, color amarillo, color rojo, este que está acá, esta esfera negra, que es obviamente el color negro, y acá arriba, más arriba de esta línea, ya lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean, está el color blanco. Los colores que ustedes ven en el tarot de Marsella tienen relación a los colores que aparecen en este árbol. Y estos colores, por supuesto, están divididos por columnas. Columna derecha, columna central, columna izquierda. Aquí está, como ya lo mencioné, la tierra, ¿verdad? O el color negro y el color blanco, que son los colores que evidentemente aparecen en cada una de las cartas, por supuesto. Y esto nos va a dar a entender qué cosa. El color azul, lado derecho del árbol de la vida, significa dar. El rojo significa, o está en el lado del recibir. El amarillo, por estar al medio, por supuesto, es el lado del compartir. Ya estamos entendiendo de que cuando un personaje de los arcanos mayores tenga un color azul en cualquier parte, es porque esa parte o ese color, y dependiendo también la cantidad que tenga, vamos a dar cuenta que es un personaje que da mucho. Por ejemplo, el emperador, todo su traje, desde el cuello hasta los pies, es de color azul. Y eso nos da a entender que es un personaje que da mucho. Como hay otros que tienen más rojo y les gusta más recibir que dar. Bueno, en fin. Hay otros que tienen amarillo también y que tienen esa necesidad de compartir. Por dar un ejemplo. Pero el color azul siempre va a estar relacionado con el agua. Este lado del árbol de la vida es el lado del agua. Es el lado de las emociones, la sabiduría, por ejemplo, la misericordia, la empatía, la luz, el agua, lo que fluye. Distinto, por supuesto, el color rojo, que lo vamos a ver mucho en estos personajes, donde es el color del ego, el color del yo quiero para mí, yo quiero recibir, por ejemplo, es el lado de la voluntad, de la acción, de la determinación, por decir algunas cosas. El color amarillo, que también se ve bastante, que para que lo entiendan, y estos son pequeñas cosas, trucos, como le digo yo, que uno aprende con el tarot, y se van a dar cuenta que muchas veces el color rojo y el azul siempre están separados por el amarillo. ¿Y esto por qué? Porque el amarillo hace de puente, ¿ya? Hace de equilibrio entre las polaridades positivas y negativas, que es el azul, y el rojo, por supuesto, ¿no? Y el color amarillo básicamente tiene que ver con la mente. Y la mente es lo que ayuda a dar equilibrio tanto a las emociones como al lado de la energía, porque el rojo es esa energía, ¿verdad? Una gran concentración de energía. Y el color amarillo tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo social, tiene que ver con poner paño frío, el beneficio de la duda, compartir, justicia, ecuanimidad, por ejemplo. Incluso esto mismo lo podemos llevar a los arcanos menores, que entre paréntesis, yo los arcanos mayores los enseño, por supuesto, con el Reader, porque los arcanos menores del Marsella, ¿verdad? Son como las cartas españolas, ¿no? Por ende, no nos sirven. Y en ese sentido, sí, ahí ocupo los arcanos menores del Reader, que también se los voy a explicar más adelante, por supuesto, se los voy a mostrar. Entonces, el azul vendría siendo las copas, el color azul, el agua, el amarillo vendría siendo las espadas, los bastos vendrían siendo el fuego, y la tierra, o mejor dicho, los oros, están en este mundo físico, esta esfera negra que está acá. Ahí estaría los oros, ¿ok? De ahí les voy a explicar un detalle con respecto a eso. Entonces, ya los colores los tenemos acá. Volvemos a la imagen de los arcanos. Entonces, ustedes se dan cuenta, tenemos una carta como el emperador, voy a explicar con esta, que todo su traje es de color azul. Como ya lo mencioné, cuando uno empieza a estudiar esto y empiezas a darle este concepto de los colores, empiezas a entender de que este es un personaje que realmente da. Es bondadoso, es misericordioso. ¿Se entiende, no? Es generoso, porque él siempre está para ayudar. Pero resulta que tiene una capa por fuera, porque por dentro, porque esto es lo por dentro el tipo es muy espiritual incluso, es incluso hasta un devoto de Dios.
porque el azul tiene relación con la divinidad, de hecho. La luz baja por el lado derecho. Dios cuando manda cosas, lo manda por el lado derecho, porque es el lado del dar, por supuesto. Pero resulta que por fuera tiene el color rojo. Significa que él muestra una actitud también energética, de liderazgo, de acción, de voluntad. De hecho, él ni siquiera está sentado. Como la versión Rie, por ejemplo, que aparece un rey totalmente sentado, perdón, un emperador totalmente sentado, ¿no? Este está, como diríamos un buen chileno, a medio poto sentado. Entonces la pregunta es, ¿por qué está así? Porque está listo para la acción. Está ahí. Cuando uno está ahí como impaciente, ya en caso de cualquier cosa, estoy ahí, a medio poto sentado, ¿no? Para llegar y salir. Porque el rojo es energía, es vitalidad, para que se entienda. ¿Se va entendiendo, no? Entonces él muestra esta energía, pero por dentro, su traje azul también le da esta connotación. Tiene los zapatos blancos. ¿Qué significa que tiene los zapatos blancos? Que no lo dije y lo digo ahora porque se me fue. El color blanco es el color de la divinidad. Es el color de la conexión con lo divino, con Dios. Y el color negro es evidentemente el color que tiene relación con el mundo físico, ¿no? La materia, para que se entienda, ¿no? Entonces la pregunta que siempre nos hacemos, ¿por qué el emperador tiene zapatos blancos? Y ahí uno empieza a entender los conceptos, sí, ya, zapatos, ok, los pies, camina, perfecto. ¿Y qué se entiende eso? ¿Cuál sería la interpretación de esto? De que si los zapatos están en los pies, evidentemente, y los pies nos hacen caminar, quiere decir de que si el color blanco es divinidad, quiere decir de que él no da un paso si Dios no se lo dice. Por eso tiene tanto azul. Como ya lo mencioné, es un personaje que es muy devoto de lo que Dios le dice. Es más, esta corona que tiene, que en realidad parece un casco de bombero, ¿cierto? Es una corona bien especial porque tiene amarillo y tiene rojo. O sea que hay una gran actividad mental rojo, pero también hay un gran equilibrio mental por el amarillo. Pero resulta que este sombrero, ¿cómo se llama esto? Corona, podríamos decirlo, tiene una gualeta, ¿ya? Por eso digo que parece un casco de bombero. No sé si lo notan. La pregunta es, ¿por qué esto tapa acá atrás? Ojo, que estos son pequeños secretos que nos enseña la Cábala con respecto a estas cartas. Lo que está ahí atrás, lo que tenemos acá atrás, es el occipucio. Él, el emperador, tiene tapado el occipucio. ¿Por qué? Porque él no se deja influenciar por nada externo. Por nada. Él solamente le hace caso a lo que Dios le diga. Y esto, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, cuando algún emperador en la época de las cruzadas, cuando conquistaban una región, un país, ellos siempre decían que esto estaba conquistado en el nombre de Dios. Es lo mismo que hace en algún cierto sentido al emperador. ¿Se va entendiendo? Por favor, las que quieran hacer consultas, si alguien tiene una duda, por favor, díganmelo ya, para que aclaremos si alguien tiene una duda. Veamos la emperatriz. ¿Por qué tiene tanto azul arriba y por qué tiene rojo abajo? Si tomamos en cuenta la posición de su vestuario con respecto al color, obviamente este color justamente está en todo su corazón. O sea, ella tiene un corazón bondadoso, tiene un corazón para dar, es una mujer espiritual. Por supuesto, el color azul es o significa espiritualidad, por supuesto, ¿no? Tiene esa noción de dar desde el corazón. Dar color azul, corazón, porque el traje está en la parte de su pecho, ¿no? Por supuesto. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene color rojo en su faldón? ¿Qué es energía? ¿Qué es vitalidad? Porque más encima ella tiene las piernas abiertas. Porque es energía de gestación, Perdón, Mariela, ¿cómo? porque es una energía que está en proceso de gestación y las piernas son el movimiento. Las piernas están abiertas, claro, las piernas están abiertas porque ella está lista para tener relaciones sexuales.
Porque aquí hay una gran actividad sexual en ella. ¿Pero por qué? Porque ella es la madre, y es la que engendra a este hijo. Ella, obviamente, es muy deseosa. El rojo es muy deseoso. Evidentemente, tiene que tener una gran actividad. ¿Y por qué una gran actividad? Porque evidentemente, para los que entienden de esto, la emperatriz es la Pachamama. Es Gea, es este mundo físico, que le da la forma a todo. Ella es la encargada de darle forma a todo lo que viene de esta gran triana superior. ¿Alguien sabe cuál es la gran triana superior? ¿O alguien lo entiende? La gran triana superior está compuesta por el loco, por el mago y por la suma sacerdotisa, que son las primeras 3 cartas, por supuesto. Cuando tú tienes un triángulo de 3 puntas, haces un plano que tiene que ver con crear. Estos 3, el loco, el mago y la suma sacerdotisa, que tienen que ver el loco con el aire, el mago con el fuego y la suma sacerdotisa con el agua. O sea, el loco está aquí, el mago está aquí y la suma sacerdotisa está acá. O sea, los mismos lados del árbol de la vida. El lado derecho, que es el lado color azul, es el lado de la emocionalidad, del agua, la emperatriz, la papisa. El lado izquierdo, que es el rojo, donde está el mago, y el centro está el loco, que es el aire. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de esta triana superior? Porque entre ellos 3 son lo que genera todo lo que sucede acá abajo. Todo. Ellos crean todo ahí arriba. Todo lo que se te ocurra. La abundancia, las revoluciones, todo. Los cambios acá, todo lo generan en estos 3. Pero resulta que esto es una idea. Esto es una energía que necesita ser moldeada, darle forma y que pueda ser concreta en este mundo. Y ahí es donde aparece la emperatriz para darle, ¿verdad? Como representante de este planeta Tierra, por supuesto, Gea, la Pachamama, como dije, para darle forma a todas las ideas, todas las certezas, toda la sabiduría de estas 3 cartas para que se haga real. ¿Se entiende? Entonces tenemos una visión del tarot muy interesante, muy elevada en ese sentido, de entender por qué funcionan las cartas, o cómo funcionan estas cartas. De hecho, como lo dije al principio, esto tiene un orden maravilloso. ¿Alguien entiende el tema de los septenarios? ¿Alguien conoce este tema de los septenarios? ¿Lo has escuchado hablar alguna vez? Andrés. Bueno, los septenarios son 3, que de ahí se los voy a mostrar, por supuesto. Este es el primero, que parte, y dejamos siempre al loco afuera, por supuesto, que de ahí les voy a explicar por qué. Todo parte desde el mago, son 7 cartas, por supuesto, lo voy a achicar ahí un poquito para que se vea mejor. Ahí sí. Desde el mago hasta el carro. Y este primer septenario le vamos a llamar el septenario de el mundo físico y material. La vida cotidiana, las rutinas, el día a día. ¿Se entiende? Donde está la cosa más personal de la persona, por decirlo de alguna forma. Porque quiero que entiendan, desde la carta número 1, uno empieza a experimentar todas estas cartas a lo largo de nuestras vidas. Todas. Es un recorrido maravilloso y es un recorrido que todos, a mi juicio, todos deberíamos recorrer. Todos. Porque es la única forma de entender cómo funcionan las cosas acá abajo. ¿Cuál es el proceso que uno debería pasar para poder experimentar todo lo que debemos experimentar? ¿Y quién es el que experimenta todo este viaje? Y esa es la gran pregunta. Ese personaje es el loco. ¿Por qué el loco está afuera? Porque el loco es un personaje que es un inexperto. Y como inexperto necesita aprender. Y es el loco que va de carta en carta saltando, ¿cierto? Porque él es un andariego.
Él es un personaje que camina, que recorre, que no tiene un punto fijo, no tiene un hogar, no tiene nada. Él lo único que quiere es experimentar cosas nuevas. Y ahí es cuando el mago, que somos nosotros como personas, vamos experimentando carta por carta a lo largo de nuestras vidas. Hay un ejercicio, así como se puede sacar el arcano de vida y el arcano implícito, con tu fecha de nacimiento, por supuesto, también se puede sacar tu arcano del año. Y eso te va a dar luces en qué carta te va a tocar para tu año. Por ejemplo, yo este año, yo estoy de cumpleaños en septiembre, de septiembre del 2022 hasta el 2023 me toca la carta de la luna. Y uno vive la carta de la luna. Yo la vivo. El año anterior pasé por la estrella. Este año estoy en la luna. El próximo año me va a tocar el sol. Y así uno va recorriendo y uno va sintiendo esta energía que es sumamente potente. Pero nos enseñan algo. Siempre nos enseñan. Y este recorrido, estos septenarios, nos enseñan justamente eso, por supuesto, ¿no? Entonces, acá tú empiezas a experimentar todo este recorrido donde hay un padre, donde hay una madre, donde hay un personaje que es ¿cómo se llama? Es un profesor, ¿cierto? Que es el papa, que te educa, que es el que está a cargo de una comunidad, por supuesto, es el intermediario, ¿no? Entre lo de arriba y lo de abajo, para entenderlo así. Después tenemos los enamorados, donde finalmente es la carta que Jung decía que habla de la individuación de la persona. Aquí tú te haces individuo. ¿Y por qué? Porque es una carta que te enseña a tomar decisiones. Y uno, al tomar decisiones, uno se hace individuo. Y finalmente la carta del carro que nos dice, ok, yo me voy del lado de mis papás, ¿verdad? A una aventura, me cambio de casa, lo que sea. ¿Se entiende, no? Para luego pasar a este segundo septenario, que aquí cambia todos los personajes, evidentemente, y este es un septenario que me encanta porque nos desafía mucho. Y es un recorrido, vuelvo a insistir, cuando tú entiendes el tarot, esta correlación que tiene el tarot, ¿no? Es maravillosa porque te hace entender el recorrido, como ya lo mencioné, el recorrido que uno debería llevar o tener en la vida. Bueno, todo esto, nuevamente es loco, porque es loco el que experimenta todas estas cartas, por supuesto, como ya lo mencioné. Pero un segundito que necesito colocar aquí el lápiz. Ahí sí. Bueno, y resulta que este septenario le vamos a llamar el septenario del inconsciente. ¿Por qué del inconsciente? Porque aquí ya te empiezas a meter en otras cosas. Ya dejaste la vida mundana, ya te hiciste individuo, te fuiste de tu casa, en cierta forma te independizaste en algún cierto sentido. La carta 7, por supuesto, que es el carro, evidentemente. Pero resulta que todo acá parte con la carta de la fuerza. Acá, evidentemente, ustedes dirán, bueno, pero se supone que es la carta de la justicia, ¿cierto? Que debería estar acá porque es la carta número 8. La fuerza debería ir acá porque es la carta número 11, ¿cierto? Y esta debería estar acá. Por obviedad, ¿no? Obvio. Pero, como el tarot es humano, y lo humano es imperfecto, por supuesto que se tuvieron que haber mandado un cagazo a alguien, lo hizo sin, obviamente, sin querer, por supuesto, ¿no? Yo sé que muchos saben esto, pero ¿por qué yo lo puse al otro lado? ¿Por qué hice un enroque acá? Porque el segundo septenario no puede partir con la Carta de la Justicia. ¿Y por qué digo esto? Por dos razones muy simples. Una, porque cuando tú entras a este mundo, que es el mundo del inconsciente, no es fácil. Para nadie es fácil entrar a este mundo. De hecho, más encima nos hacemos los hueones de no querer entrar a este mundo. Le hacemos el quite al mundo del inconsciente. Todos. ¿Por qué? Porque no te quieres encontrar con tus sombras. No te quieres encontrar con tu lado oscuro.
no te quieres encontrar con lo que te da miedo, con lo que te asusta, con lo que te angustia, con tus frustraciones, con tus dolores. Nadie quiere volver a toparse con eso. Es como bajar al sótano, ¿cachai? Donde están todos los monstruos, ¿cachai? Freddy Krueger, Chucky, están todos ahí abajo. No, no quiero bajar al sótano. Esto es el sótano. Pasar por todas estas cartas, estas 7 cartas, es bajar al sótano. Entonces, ¿por qué está la carta de la fuerza al principio? Porque hay que tener fuerza y coraje para iniciar un camino y meterte en el mundo del inconsciente. Porque no es fácil. Todos los que estamos metidos en esto, los que son medianamente conscientes de que hay que arreglar, cambiar, corregir, superar o simplemente reconocer nuestro lado oscuro, se van a dar cuenta que no es fácil. Para nada es fácil. Entonces, ¿necesitas de la fuerza? Sí, por supuesto. ¿Necesitas coraje? Totalmente. Y la segunda razón, y esto es una de las cosas que también se los voy a explicar más en profundidad, es que el tarot tiene una relación con la astrología. Y los voy a explicar de la siguiente forma. Si nosotros nos vamos al primer septenario, todo parte, ¿verdad? Perdón, ahí sí. Todo parte, me imagino que acá alguien sabe de signos, ¿no? A lo mejor, al menos un poco, sabe el orden de los signos un poco. No vamos a dejar afuera al loco, al mago, a la suma sacerdotisa y a la emperatriz, porque ellos están representados por planetas. El loco es Urano, el mago es Mercurio, la suma sacerdotisa es la luna en Piscis, o Piscis más que nada. O sea, perdón, la luna en Neptuno, eso quiero decir, la luna en Neptuno. La emperatriz es Venus. Pero cuando empieza la correlación con respecto a los signos es a partir del emperador. O sea que el emperador es Aries, el Papa es Tauro, los enamorados es Géminis y el carro es Cáncer. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene una relación con el tarot? Perdón, con la astrología. Porque básicamente la madre de todo esto es la astrología. Para los que recién llegaron más tarde, yo no solamente soy tarotista, cabalista, sino que también soy astrólogo cabalista. Y lo que yo hago y lo que yo enseño con respecto a esto es enseñarles que existe una fusión y se puede fusionar todo esto. Cuando yo enseño tarot, de pasada, la persona aprende también astrología. No es un curso de tarot y astrología, no, es un diplomado de tarot, pero que también se enseñan cosas que tienen relación con la astrología, como también con la numerología, como también, como ya lo dije al principio, con la cábala o con el árbol de la vida, que también lo voy a mostrar otro árbol para que lo entiendan la relación que hay en todo esto. Entonces, cuando tú juntas esto, ya la astrología te da otra visión mucho más amplia de la carta. ¿Hay alguien de Aries acá? ¿Hay alguien de Tauro, de Géminis, de Cáncer acá? Bueno, la gente de Aries se va a sentir muy identificada con el emperador, la gente de Tauro con el Papa y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el chiste acá? Es que la gente, los signos, mejor dicho, ¿verdad? Tienen que aprender de la carta. La carta del tarot funciona como una camisa de fuerza para el signo. ¿Se entiende, no? O sea, Aries, ¿qué va a tener que aprender? Dejar de ser un pendejo y dejar de ser un niño y empezar a pensar que tiene que tener familia. Ser un líder de familia, ser un líder de una nación, de una región, de una comunidad. ¿Por qué Tauro tiene que aprender el Papa? Porque tiene que aprender a dejar algo a la comunidad. ¿Por qué Géminis tiene relación con los enamorados? Porque Géminis debe aprender a tomar decisiones desde el corazón, que es lo que enseña la carta de los enamorados. ¿Por qué el carro es Cáncer? Porque el carro le enseña a salir de la casa, ir más allá de la valla, de la reja de la casa, para que se entienda, ¿no? Entonces, tenemos al emperador que es Aries, Tauro que es, el Papa que es Tauro,
los enamorados que es Géminis, el carro que es Cáncer. Después de Cáncer, ¿qué signo viene? ¿Alguien sabe? Leo, Leo, ¿cierto? Perfecto. Y la carta que tiene relación con Leo en el tarot es justamente la carta de la fuerza. Entonces, ¿tiene que haber una correlación con todo esto? Sí, por supuesto. Por eso no puede partir la justicia en la fuerza, al principio de este septenario, porque tienes que tener coraje y fuerza y valentía, como ya lo mencioné, para inmiscuirte y entrar en este mundo del inconsciente. Como ya lo mencioné, no es fácil. Después, por supuesto, viene el ermitaño, que es Virgo, ¿cierto? De ahí nos saltamos la rueda de la fortuna, que es Júpiter como planeta. De ahí nos saltamos a la carta de la justicia. Y si ustedes ordenan el tarot de estos 3 septenarios, ¿ya? Con 7 cartas, ¿no? La justicia va a quedar justamente al medio de todo, al medio de arriba hacia abajo y hacia los lados. Y la justicia es evidentemente la señora que imparte justicia, por supuesto. Entonces, este septenario te enseña a tener fuerza, coraje, valentía. ¿Para qué? Para recorrer este mundo. Y ahí aparece el ermitaño, por supuesto, que hace este recorrido por las montañas, solo. Por eso el signo de Virgo está asociado a la carta del ermitaño. De hecho, Virgo es un ermitaño. De ahí viene su concepto de su ermitañez, por decirlo de esa forma. ¿Pero por qué se va a las montañas? Porque básicamente el ermitaño lo que hace es adquirir un autoconocimiento y una autoobservación de sí mismo. Porque esta carta te invita a que ya dejes la tontera social, el carrete, los amigos, la vida social, porque es necesario estar solo. Pero solo simplemente para tener un autoconocimiento de ti mismo, autoanalizarte, tener una percepción totalmente elevada de tu vida y del mundo, en el fondo. Después te pasas a la carta siguiente, que es, empiezas a entender de que esto tiene un orden, que la rueda de la fortuna, y que te dice que este mundo tú no lo mandas, y simplemente eres parte de un plan, y un plan divino, eres un engranaje, un pequeño engranaje dentro de monstruosos engranajes que tienen que ver con cómo funciona el universo en el fondo. Y si ustedes se dan cuenta, es una carta que ni siquiera aparece un personaje humano. No hay nada humano acá. Porque lo que realmente mueve esta rueda, ¿verdad? Es Dios. Es la divinidad, es la luz. ¿Por qué? Porque la manivela que tiene esta carta es de color blanco. Y el blanco dijimos que era divinidad. O sea, ¿quién mueve esto? Dios o el universo. Una vez entendiste esto, empiezas a entender la ley del karma. La carta de la justicia habla justamente de eso porque es la que administra el karma humano. Te hace entender de que aquí tenéis que pagar todas tus acciones. En algún momento las pagáis. Después la carta de el colgado, que es Neptuno, como planeta, ¿no? Porque también están los planetas involucrados acá, por supuesto. Se cuelga porque entiende de que lo que realmente genera karma en este mundo es la acción. Y él se cuelga para no crear karma. Entre muchas cosas, no voy a hablar acá de todo lo que significa, por supuesto, esta carta, porque significa muchas cosas, solamente para que tengan una referencia, para que entiendan de qué se trata todo esto. Una vez Tengo que... una pregunta. Sí, adelante, Mariela. En este caso, bueno, yo tenía siempre, porque por Rider, la verdad es que obviamente entiendo el orden astrológico, hay un proceso de karma que empieza a comenzar como ya con la rueda y termina más o menos ya en la muerte. Pero el colgado está asociado a Piscis, ¿o no? No, Piscis, Ah, ya. Piscis no. Piscis está asociado básicamente a la carta de la luna. La luna, como carta, es como tener la luna en Piscis, para que se entienda. Ahora, te explico por qué es Neptuno. Porque Neptuno que es el planeta de Piscis, Neptuno es un planeta que tiene que ver exclusivamente con la sabiduría. Y él se cuelga al revés, porque él entiende que es sabio la no acción.
De hecho, su pelo, ¿de qué color es? Es azul. ¿Y qué dijimos del azul? Que el azul significa sabiduría. Él se cuelga en una cuerda que es de color blanco. El color blanco significa divinidad, o sea, él se cuelga ¿de qué? De la luz. Es como decir, Señor, yo soy totalmente devoto de usted, Neptuno. Neptuno es sabiduría, es devoción. Si hay algo que Neptuno nos enseña, o en este caso Piscis, que es su planeta regente, una de las cosas que tiene que aprender Piscis, por ejemplo, es que como es un signo de la no acción, porque no es un líder, no es algo que inicie algo, ¿verdad? Pero si va a iniciar algo, ojalá sea seguir a la luz. Y es lo que esta carta hace en el fondo. Se cuelga. ¿Me entiendes, no? Entonces, cuando él se cuelga, que no quiere decir que te cuelgues toda la vida, no, sino que esto te habla básicamente de que hay que hacer lo que simplemente te corresponde nomás. Basta con el tema del sentido de la responsabilidad, del deber ser y hacerte cargo de weas que no te corresponden nomás. ¿Está? Cuando, vuelvo a insistir, esto tiene una profundidad mucho mayor, no lo voy a explicar hoy día, hoy, porque no es parte de la clase, sino que es un pequeño resumen que yo hago para que entiendan este recorrido. Después, una vez que tú entiendes este concepto, te pasas a la carta de la muerte, que como ustedes ya entenderán, es la muerte como tal, y esta carta, su signo es Escorpión. ¿Y por qué Escorpión? Porque Escorpión es el signo que rige la muerte. Es el signo de las transformaciones. ¿Y por qué la muerte? Aquí nos preguntamos, ya que todas las cartas le enseñan el signo. Por ejemplo, Mariela, ¿qué signo eres tú? Piscis. Ah, ok. Ya. Si eres Piscis es porque la carta de la luna te calza perfecto. Como también su planeta regente, que es el Neptuno, tendría que ser esta carta también. O sea, tú puedes combinar eso. Yo soy Virgo, por ejemplo, y a mí me hace todo el sentido de la vida el ermitaño. Y lo que tengo que aprender del ermitaño. Pero tengo también cosas del mago, porque el planeta que rige a Virgo es Mercurio. Y tengo cosas del mago, sí, También no te llega por el ejemplo. bol, lo que le compré al bebé, pues. Perdón, hay un micrófono abierto. Ay, no. Para que lo apaguen, por favor. Muchas gracias. Entonces la pregunta es si el signo tiene que aprender de la carta. Pero allá, donde la vi, pues. ¿Qué es lo que tiene que aprender Escorpión de esta carta? Pero uno dice, uy, pero si Escorpión es el signo de la muerte. Qué irrisorio. Pero justamente ese es el detalle. Que Escorpión es el signo de la muerte, es un signo tremendamente temerario, pero le teme a la muerte. ¿Y por qué no le teme a la muerte física? Sino que básicamente para él la muerte es la ausencia de luz. Y lo que le va a enseñar la muerte es que simplemente la muerte es una puta mentira. Como muy bien lo dijo Neruda. Neruda dice que la muerte es una mentira. ¿Por qué? Porque simplemente la muerte es pasar por un umbral. ¿Y ese umbral para dónde te lleva? Porque esta carta habla de un renacer, y el renacer es hacia dónde. Y ahí es cuando vemos la última carta de este septenario, que es la templanza, que es Sagitario. Y cuando tú mueres, siempre naces a una nueva espiritualidad. ¿Alguien aquí tiene más de 40 años? ¿O tiene 40 años? Perdón que pregunte la edad. Sí, ¿Sí? Ya, las que tengan cerca de 40 y un poquito más, están en plena carta de la muerte en este momento. ¿Por qué digo esto? ¿Han escuchado ustedes hablar de la famosa crisis de los 40? ¿La han escuchado, no? La crisis de los 40 está en relación al signo de Escorpión. Y Escorpión está en relación a la carta de la muerte. Todos, en mayor o menor medida, antes, después, al medio o después, da lo mismo, entre los 38, 40, 42, 40, todo ese periodo es un periodo de muerte que uno vive, ¿no?
ahí es cuando ustedes se dan cuenta que, claro, pues yo en esa época me separé. Claro, si en esa época mandé toda la mierda, no me mandé a la cresta mi trabajo, ya no quise trabajar más lo que estudié, y todo se desarma, todo se transforma, pasamos por cambios totalmente radicales. Pero todo eso ¿para qué? Por eso lo digo, les explico esto, queridas, es porque después de la carta de la muerte viene la templanza, y la templanza es una carta que te ayuda a elevarte, a que asciendas. Entonces, cuando uno vive estos periodos, este proceso, es porque uno, como uno dice, oh no, mala suerte. No, no es mala suerte. Es simplemente, son los procesos como ser humano, que es lo que tenemos que vivir. Y ahí es cuando uno suelta esta cuestión. Porque evidentemente esta carta de la muerte nos enseña a, primero, el colgado nos enseña a aceptar, ¿cierto? Que existe el karma, que hay una ley del karma, y la carta de la muerte nos enseña a soltar. Y ahí es cuando dice, claro, pues ahora por eso ahora entiendo por qué me puse a estudiar astrología, tarot, constelaciones familiares, lo que sea, porque entras en una nueva etapa de tu vida, porque ya murió esa persona, murieron costumbres, pensamientos, creencias, trabajo, la vida en general, y lo que tenga que destruirse o lo que tenga que transformarse se transforma. Y ahí es cuando pasamos a... Por eso digo que esto es un recorrido que cuando uno lo empieza a entender, uno empieza a decir, claro, ahora estoy pasando por este periodo porque evidentemente voy a tener un renacer como persona. Y ahí es cuando me pongo a estudiar cosas distintas. ¿Por qué digo esto? Porque la carta de la templanza, que es la última de este septenario, está relacionada con Sagitario. Y Sagitario es un signo que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los viajes al exterior, a los viajes extranjeros, tiene que ver con los estudios superiores. ¿Se entiende? Por eso te elevas, por eso creces, por eso a esta mujer le aparecen alas. ¿Se entiende, no? Por eso tiene un rosetón acá en la frente, como en la versión Reader, que aparece un triángulo, si no me equivoco, o también un círculo, no recuerdo bien, que es desarrollar el tercer ojo. Empiezas a tener una visión. Sagitario es el signo de las visiones, de la búsqueda. ¿Y por qué le salen alas? Porque evidentemente esto hace de que tú te eleves o asciendas. La carta de la muerte es lo mismo que el proceso de la pupa o el proceso de la oruga cuando construye su pupa, ¿cierto? Para convertirse en una mariposa. Ese proceso de esa oruga ahí adentro es la carta de la muerte. Sale convertido en una mariposa, sería la carta de la templanza. Naces a una nueva espiritualidad, naces a algo totalmente nuevo, a encontrarte con un camino espiritual, ya que la muerte te lleva a lo más profundo de ti, a lo más profundo, te hace encontrar nuevamente con esas cosas que tú pensaste que estaban olvidadas, oliadas y sacramentadas, estaban enterradas, pero la carta de la muerte te da a entender y te hace ver más encima que esas cosas no estaban muertas, estaban ahí vivitas y coleando. Y que sobre todo, tienen mucha relación con la infancia, con lo que viviste con tus padres, con tu niñez, esas cosas que uno reprime. Y la carta de la muerte hace, evidentemente, que tú saques a relucir o a reflotar todo eso. ¿Pero para qué? Para que simplemente las elimines, para que las transformes. Y ahí es cuando tú empiezas el proceso de elevación, de crecimiento. ¿Se entiende? Esto, querías, sería el segundo septenario, que es el septenario del inconsciente. ¿Ok? Veamos el último septenario, que es el último recorrido de todo este tarot. Este septenario, que es el que yo encuentro más potente y el que más me gusta, este septenario, que es el último, le llamo el septenario de la supraconciencia. Eso quiere decir de que este septenario que tú empiezas a recorrer, tú estás más consciente que nunca porque las cosas con estas cartas pasan en vivo y en directo, en tiempo real. No como el canon, ¿cómo se llama? El septenario anterior. De hecho, este tercer septenario está creado a partir del primero y el segundo, de hecho.
Resulta que la carta anterior era... ¿Perdón? ¿Alguien quería decir algo? Ok. La carta anterior, que era la templanza, ¿cierto? Donde tú empiezas a tener un camino espiritual, te conectas espiritualmente, aprendes leyes espirituales, tienes experiencias espirituales, tienes un guía que te enseña. Bueno, en fin. La pregunta es, ¿por qué después de esa carta tan linda viene la carta del diablo? ¿A quién se le ocurre? Porque cuando tú... Sí. ¿Sí? Hay un micrófono abierto, por favor. Preocúpense de eso para que no moleste a sus compañeras, por favor. Bueno, ¿por qué viene el diablo? Porque el diablo finalmente es el personaje que es un distractor o sirve para ser un distractor de la luz. Entonces la pregunta es, ¿por qué después de la carta de la templanza viene la carta del diablo, que vendría siendo Capricornio? Porque después de Sagitario viene Capricornio. ¿Qué es lo mismo? Este paso de la templanza al diablo es lo mismo que vamos a vivir aquí en un par de días más cuando pasemos de Sagitario a Capricornio. En un par de días más. El 21 creo que cambiamos de Sagitario a Capricornio. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer, su única intención es hacer que tú experimentes todo lo que aprendiste en la carta de la templanza. Se va a poner palitos, palitos, ahí, para que tú los pises. Ah, te va a tentar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene las llaves de este mundo. Las tiene, y él hace lo que quiere. Él te hace creer que es el Dios de esta cuestión. ¿Está? Entonces, cuando tú vas o pasas por esta carta, el diablo te ofrece de todo. Oye, ¿queréis plata? Toma, tenéis plata. ¿Queréis auto? Toma, ahí tenéis auto. ¿Queréis sexo? Toma, ahí tenéis sexo. Te lo da todo. La intención de él, en el fondo, es retenerte en este mundo físico, que es, en el árbol de la vida, como lo mostré al principio, es esa esfera negra que está abajo. Y esa esfera negra, para que ya lo vayan entendiendo, para que empiecen a relacionar todo esto, esa esfera negra es este mundo físico. Por ende, la carta que rige este mundo es la carta del diablo, que es Capricornio. Y para los que saben o conocen a gente de Capricornio, Capricornio es un signo rígido, estructurado, boicoteador, limitador, es un tirano. Y este mundo, como tal, lo es, porque es difícil. Pero la gracia de este diablo es que finalmente es un maestro que te ayuda a que tú experimentes todo lo que aprendiste en la carta anterior. Pero si no lo aprendiste, vaya a pasarla mal en esta carta, porque te vas a desconectar automáticamente de la luz. Y ahí entras al mundo terrenal y físico, pero mal, que es la consecuencia de pasar además a la carta de la torre. La carta de la torre es un edificio que es, ¿cómo es la palabra? Que se erige, ¿no? No sé si es la palabra correcta, que es básicamente tu ego. ¿Por qué? Porque la carta de la torre es Neptuno, perdón, Marte y Neptuno. Entonces aquí hay un ego muy grande, donde tú crees que tú eres capaz de hacerlo todo, que eres la única persona que es capaz de hacerlo todo. Y eso es un error, porque muchos de nosotros, y ese es el gran error de muchos, de creer que somos las personas que tienen que realizar todo acá en este mundo. Sacarse la cresta, ¿cachai? Trabajar horas extras y sufrir y todo lo demás. No, no es necesario. No es necesario. Que una de las cosas que evidentemente se enseña y son trucos, como digo yo, que enseño en este diplomado. No solamente yo enseño este tarot con todo lo que hemos conversado, sino que también les enseño a mis alumnas cómo funciona la vida en general. Les enseño secretos. ¿A alguien le gustaría, por ejemplo, saber cómo conectarse con la abundancia? ¿A alguien le gustaría saber conectarse con las emociones? ¿Cómo encontrar al alma gemela, por ejemplo? ¿Cómo cambiar, cómo corregir cosas? Por ejemplo. Entonces, estas dos cartas son bien complejas en ese sentido, porque finalmente esta carta de la torre habla de una caída, porque evidentemente habla de que se te cae el ego y el orgullo y la vanidad, por supuesto.
Después pasas a la carta de la estrella, donde entiendes que tienes que estar en una comunión con el universo. Y aquí tú aprendes a tener una red social de apoyo, una red universal de apoyo. Es la carta de Acuario, de hecho, ¿no? Por eso aquí está una especie como de aguadora, ¿no? El símbolo de Acuario es un aguador, ¿no? Algo muy, muy similar. Y ella lo único que está haciendo es dando. No tiene ninguna vasija para poder recibir. Ella lo único que hace es dar, por ejemplo. Después te pasa a la carta de la luna, donde la carta ¿de quién era? De la Mariela, que ella dijo que era pisciana, que es evidentemente la carta que representa la luna. Y eso significa, por supuesto, que es un viaje a lo más profundo del inconsciente. Este estanque de agua representa el océano, representa el mar, representa el poder de los mares en el fondo, pero también representa ese mundo tan insondable, tan profundo, tan inmenso, que es el mundo del inconsciente. Donde te lleva, evidentemente, a conectarte con todas esas cosas que uno no quiere. O sea, todos los monstruos que uno tiene afuera, adentro, perdón, en esta carta hace de que todos esos monstruos y fantasmas que uno tiene salgan y sean reales prácticamente. Esta carta tiene que ver con la luna, tiene que ver con impresiones, tiene que ver con las impresiones que tú ves por una foto, por un programa en la televisión, lo que sea. Y esas imágenes quedan guardadas en el inconsciente. Por eso los cabalistas siempre dicen y nos enseñan de que hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos. Entonces, esta carta habla básicamente de eso, pero también te dice de que hay que vivir un proceso. Esta carta yo siempre la he encontrado como una carta que te lleva a tener un proceso chamánico. Los chamanes lo que hacían era, para convertirse en chamanes, pasaban por este proceso, tomaban ayahuasca, ponte tú, no sé, algún hongo, lo que sea, y se enfrentaban a sus miedos, sus fantasmas, sus dolores, todo lo que no querían visualizar o nuevamente sentir, que lo hacían en ese momento. Ahora, esta carta es muy, muy profunda, por supuesto, ustedes entenderán, pero una de las cosas que sí me interesa de esto, para que expliquen, para explicarle, es que esta carta tiene dos torres acá a los lados, que en la versión Reader también aparecen, por supuesto. Y esas torres, que son de color amarillo, si ustedes se dan cuenta que hay mucho color amarillo, y la pregunta es, ¿por qué hay amarillo? Porque el amarillo es el elemento en el árbol de la vida, que es la mente, es lo único que puede darle orden a las emociones. Ponerle control a las emociones, para no desbordarte emocionalmente. Por supuesto, la luna es tremendamente cíclica. De ahí viene la palabra lunático. ¿Sí? Entonces, ¿para qué están las torres? Que son torres de cemento, ¿cierto? Estructuras físicas, es que te está diciendo de que cuando tú te sumerjas en el mundo del inconsciente, nunca, nunca, o mejor dicho, siempre ten parámetros físicos para no perderte. Y eso es lo que finalmente le pasaba a Piscis. Piscis es un signo que se pierde en este mundo porque no le gusta este mundo físico. Porque lo único que quiere es irse. Porque ya ha bajado tantas veces este mundo que bueno, ya no le interesa la Torre Eiffel, ni le interesa ir al Caribe, no le interesa ni una wea. Nada. Porque ha reencarnado tantas veces, por eso es un signo que siempre le encanta huir, que le encanta arrancarse, que le encanta eludir. Y todo a nivel físico, evidentemente. Porque todo el tiempo está sumergido en este mundo que es el inconsciente, que es algo muy lindo. Por eso la gente de Piscis son prácticamente psicólogos y psíquicos innatos. Por ejemplo, Neptuno, que es su planeta regente, es un planeta que tiene que ver con la psicología, por supuesto. Bueno, una vez que pasas por todo este torbellino de emociones, meterte en el mundo del inconsciente y todo lo demás, bueno, obviamente aparece la carta del Sol, ¿cierto? Dándote a entender que ahora ya sabes quién eres. La carta de la luna es una carta tremendamente adictiva y te adhieres. Te adhieres a tus emociones, te adhieres a otras personas, porque es una carta que habla de victimizaciones. Porque es la carta de Piscis, y Piscis es un signo que se victimiza, que se mimetiza con el otro, de hecho. ¿Se entiende?
Y ahí es cuando esta carta te lleva a un caos, un caos, confusión, en fin, esta cosa media nebulosa, esta cosa de como de vivir en una burbuja de repente. Bueno, y ahí es cuando empiezas a conectarte con tu propio yo, por supuesto, tu yo interno, para empezar a entender quién eres. Y ahí es cuando aparece la carta que viene, que es el sol, que es el sol básicamente es tu identidad, es tu autoexpresión, tu autorrealización. El sol te da felicidad, es felicidad, es el niño, es tu niño interno incluso. ¿Se entiende? Y aquí hay dos hermanos, porque también habla de una carta que habla de hermandades, ¿no? De hermandabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y aquí empiezas a entender básicamente quién eres. Esto soy yo, el sol. Que es lo mismo, este sol es el mismo sol que aparece en una carta astral. Es lo mismo. Si alguien sabe un poco esto de la carta astral y saben dónde tienen su sol, ¿verdad? El sol por casa y por signo, les va a decir dónde está su felicidad. En el signo que esté y en la casa que esté, por supuesto. Bueno, una vez que ya pasaste esta etapa de saber ya quién eres, pasas a la etapa de empezar a tener un despertar, que es la carta del juicio, que es una especie de, ¿cómo decirlo? Como una revisión, como un examen, como, como una auditoría interna, ¿cierto? Como externa, perdón, cuando vienen, no sé, a hacer una contabilidad a una empresa X, pero vienen de afuera en el fondo, ¿no? Eso es esto, es una revisión interna, ¿no? Porque habla también de una transformación también, y sobre todo, como ya lo dije, de un despertar. Para finalizar, tenemos la carta del mundo, que es la última carta, ya llega hasta el final de este recorrido, y esta carta se le llama la carta del destino. Porque básicamente hay que entender de que existe un destino, sí, existe un destino. ¿Tenemos libre albedrío? Sí, tenemos libre albedrío, pero tenemos un destino. Y esta carta que está representada por Saturno, la carta de la justicia, del juicio está regida por Plutón en la astrología, pero la carta del mundo es Saturno. Pero es ese Saturno maestro. ¿Y por qué es la carta maestra? Porque ya lo entendiste todo. Llegaste al final. Llegaste al final de todo este recorrido que hiciste y ya lo entendiste todo, por ejemplo. Y aprendes, ¿verdad? De estos 4 personajes que están acá en las esquinas, ¿cierto? Que son básicamente las 4 palabras claves de los iniciados. Y estas 4 imágenes que ustedes ven acá en la esquina son los 4 signos fijos en la astrología: Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. O sea, ¿cuáles son esas 4 palabras? Tauro, el yo tengo; Leo, el yo soy; Escorpión, el yo callo, y el yo callo, bien digo; y Acuario es el yo sé. Son las 4 palabras claves que uno debería aprender, o que todo iniciado en este mundo esotérico, espiritual, debería aprender, por supuesto. Bueno, queridas, como ustedes se dieron cuenta, acá hay un gran recorrido. Estas son las cosas que uno empieza a aprender, por supuesto, con los arcanos mayores, evidentemente. Y los arcanos mayores básicamente representan nuestra parte más inconsciente, por supuesto. Los arcanos menores representan más que nada esa parte más, ¿cómo decirlo? Más física, ¿no? Porque los arcanos menores representan los oros al dinero, al mundo físico, las copas al amor, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es muy interesante aprender esto, y sobre todo, aparte de aprender el significado de la carta, aprendes el significado de esta carta con relación a tu propia vida, a lo cómo uno debería manejarse en este mundo. Como ya lo dije al principio, si tú quieres que te vaya bien en esta vida, ser feliz, conectarte con la abundancia y un montón de otras cosas más, hay que conectarse con este mundo espiritual. Todo el rato. ¿Se entiende, no? Mira, yo les voy a decir algo y por favor quiero que se entienda lo que voy a decir. Yo en lo particular, yo no creo en el tarot. Por favor, quiero que entiendan bien el concepto, el contexto que es lo que estoy diciendo. Yo en lo personal no creo en el tarot. Yo creo básicamente en que el tarot es una herramienta que es muy importante, pero es una herramienta de coaching. Es una herramienta de consejería. Es incluso psicológica. Entonces, por lo tanto, yo creo mucho en lo personal, a lo largo de estos 12 años que llevo haciendo esto, he aprendido que todo esto finalmente es y se trata del coaching, de hacer coaching.
Creo mucho en esto de las tareas para la casa, en hacer la tarea. ¿Se entiende, no? Si alguien me da una tarea, yo la hago, por supuesto. Y no me pongo a pensar, oye, ¿y si es difícil o no? Hay que hacer la pega. ¿Me entiendes? Oye, pero eso muchas veces implica hacer un gran esfuerzo. Sí, por supuesto. Pero eso es bueno, porque tú vas a estar a las alturas de lo que tú necesitas como solución. ¿Se entiende, no? Y vas a solucionar lo que tú quieres o lo que tú quieres obtener. Pero para eso hay que trabajar. Por eso, evidentemente, si no vas a trabajar, mejor no le preguntes al tarot. Esto es un consejo que yo se los doy humildemente a todos los que ya hacen lectura y todo lo demás, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos en el diplomado, por supuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que propone el tarot es una herramienta de coaching. No propone una lectura de tarot. Por eso no creo en el tarot en ese sentido. En ese sentido. No sirve de nada esta cuestión. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve el tarot? Sirve simplemente para ayudar a las personas. ¿Y para qué? Para que puedan enfrentar su vida. Y sobre todo, aprendan a tener un autoconocimiento de sí mismas. Yo en el diplomado, y mis alumnos, muchos alumnos que he tenido, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo, yo siempre les enseño tiradas que son altamente espirituales. Aparte de lo pragmático, evidentemente, que tiene el tarot, por supuesto. Hay miles de tiradas para lo pragmático. ¿Se entiende, no? Pero acá, evidentemente, me gusta más enseñar tiradas que sean altamente espirituales porque eso es lo que finalmente es lo que realmente ayuda a la persona. Pero hay que entender un poco el contexto, ¿verdad? Cuando al principio hablábamos de dónde viene esta cuestión. Esto viene, o mejor dicho, se creó el tarot, ¿verdad? Básicamente en la época del Renacimiento. O sea, el tarot es hija del Renacimiento, que fue la gran época de las luces, por ejemplo, la época dorada en Italia y en Europa incluso, donde se juntó, por ejemplo, por primera vez, lo místico y lo espiritual. Se juntó el comercio y lo religioso, por ejemplo. ¿Está? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya había una unificación que fue muy importante en esa época, que fue una época dorada, y que más encima, en esa época, estábamos en plena era la era de Piscis, de hecho. En la era de Piscis, que ya está terminando, afortunadamente, ya en un par de años más vamos a pasar a la era de Acuario, en la era de Piscis surge el tarot. Claro, pero resulta que con el tiempo, toda esta cosa, todo lo cartesiano, esta cosa, el escepticismo, por ejemplo. Sí, pero no quiero. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, por nada de que Acuérdense de los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, como estaba diciendo, todo este tiempo, toda esta parte cartesiana, escéptica, ¿no? Toda la parte racionalista de la filosofía, todo eso hizo que el tarot se volviera un instrumento de predicción. Y eso yo en lo personal lo encuentro terrible. Porque resulta que el tarot no fue concebido con ese fin. ¿Está? Pero resulta que ahora es para ver la suerte. ¿Qué cosa más picante? Yo eso lo encuentro altamente picante. Ver la suerte. Y lamentablemente el tarot empezó a ser mal usado durante muchos, muchos años como una herramienta de predicción o predictiva. ¿Se entiende, no? Y les cuento algo, a mí, porque como yo soy astrólogo, no solamente hago clases de astrología, hago lectura de cartas astral también, a mí a lo largo del tiempo del año siempre me piden muchas lecturas de cartas astral. Pero cuando me preguntan por una lectura de tarot, yo prefiero que ni me pregunten. Por esa razón. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque normalmente ya se hizo como una especie de hábito de que todas las personas desean usar el tarot como una cosa para resolver cosas.
para mitigar un dolor o para mitigar alguna angustia, pero pocos o muy pocas veces lo usan, ¿verdad? Como una herramienta de autoconocimiento. Que esa herramienta de autoconocimiento me va a dar un trabajo o me va a dar una tarea para justamente poder cambiar ciertas situaciones. O simplemente para poder perfeccionarme como persona. Yo en lo personal, y esto muy a personal lo digo, yo creo en la perfección. Si ustedes no creen en la perfección, está bien. Cada uno piensa lo que quiere. Pero yo creo en esa perfección. Pero lo que sí, no, o sea, yo soy imperfecto. Y en mi imperfección como humano, yo creo en la perfección. ¿Se entiende? O sea, por supuesto, yo no puedo hacer nada perfecto, porque simplemente soy un ser humano imperfecto. No voy a poder lograrlo en ese sentido. Pero eso no quiere decir de que yo no crea en la perfección. Y resulta que el tarot propone, como ya lo mencioné hace un rato atrás, propone un trabajo de coaching. Y el trabajo de coaching es para que se haga concreto. Entonces, yo en el fondo lo que hago, y les enseño a mis alumnas, que hay un montón ¿cómo se llama?, de tiradas clásicas que son sumamente engorrosas, porque tienen muchas cartas. Por ejemplo, hay una tirada, ¿verdad? O cuando uno estudia esta famosa cruz celta, no sé si alguien la ubica, ¿no? Es una tirada altamente psicológica. ¿La conoces, Mariela? ¿Sí? Sí, Ya. Es sí. altamente psicológica, que si no me equivoco fue creada como en el 1800. No es tan moderna, tampoco es tan antigua, por supuesto, pero es una tirada muy psicológica, que se puso más psicológica, de hecho, cuando llegó Freud. Y ahí fue cuando la gente se dio cuenta que este tipo, Freud me refiero, estaba hablando en serio con respecto al inconsciente. Si antes nadie pescaba que lo que le estaba gustando del inconsciente, hasta que Freud lo hizo palpable. Y la gente empezó ahí a sintonizar con la forma de ver la realidad. Antes no existía nadie tan en serio como Freud para hablar justamente del inconsciente. ¿Se entiende, no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de Freud, ¿verdad? O la gracia de Freud, fue llevar el inconsciente al área de la ciencia. Claro. Entonces, ahora, en general, ¿no? Una tirada, ¿para qué es? Una tirada es para que sea una especie como de soplo para uno, que es el lector. Más para uno que la otra persona, evidentemente. ¿Por qué quiero llegar con esto? Miren, partamos por la base de que todos somos egoístas, somos mediocres, somos pollerudos, somos miedosos, hombres y mujeres. Y obviamente cuando tenemos que enfrentarnos a nuestra vida, ¿cierto? Es esa parte que a uno le importa de uno mismo, tu trabajo es que la persona, tu trabajo como tarotista, a eso me refiero, tu trabajo es que la persona se haga responsable de todo lo que le está pasando. Hacerlo responsable. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque en el fondo uno se convierte como una especie como de facilitador. Tú no le vas a ayudar a arreglar la vida a nadie. Ustedes, o los que se forman en algún momento de la vida de tarotista, ustedes tienen que entender que son facilitadores. Entonces lo que te muestra la carta es como un soplido, ¿verdad? Cómo viene esa tendencia. ¿Para qué? Para apretar más o menos a la otra persona para que entienda lo que tiene que hacer, por supuesto. ¿Cachai? Por eso digo que esto es un tema más de coaching que nada. ¿Se entiende, no? Por eso es tan bonito todo esto. Cuando tú lo empiezas a hacer de una forma que realmente corresponda, por supuesto. Obvio. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, les voy a mostrar, ya les mostré el árbol de la vida, les dije que tenía que ver con todo esto, ya les expliqué un poquito de qué se trata todo esto de la relación que tiene con el tarot, por supuesto, con la cábala, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver ahora es un árbol que lo diseñé yo para justamente enseñarlo en las clases. ¿Qué es esto?
Cuando yo les dije que el tarot tiene relación con la cábala, no solamente tiene relación desde el punto de vista de qué nos enseña la cábala a través del tarot, porque cada carta tiene muchas enseñanzas de lo que enseña la cábala. Y la cábala básicamente lo que nos enseña como cosa general es que nosotros debemos tener el deseo de recibir para tener el deseo de compartir. La cábala nos enseña cómo conectarnos con la luz, conectarnos con la divinidad, conectarnos con la abundancia, conectarnos con el amor, como dije recién, conectarnos con intuiciones, sabiduría, certeza, hacerle caso a ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, como vimos el árbol anteriormente, pero esto es un árbol distinto porque yo les puse las cartas, los arcanos mayores, dentro del el árbol de la vida. Y resulta que cada sendero, por favor, no crean que esto es así ultra mega complejo. No, no, para nada. No, no es tan complejo como ustedes pueden creer. Estos caminos, estas líneas blancas que ustedes ven aquí, que unen planetas, obviamente, porque aquí también echamos... Porque, ¿cuál es el tema acá? Tú con este diplomado aprendes tarot, ¿cierto? Y por rebote, por decirlo de alguna forma así, aprendes astrología. ¿Y por qué enseño todo esto? Porque yo tuve la gran gracia, y esto lo digo con todo orgullo, de darme cuenta que esto había que unificarlo todo. Porque lamentablemente, y esto ojalá que mis colegas también el día de mañana lo hicieran, uno tiene que fundirlo todo. Yo me di cuenta que había que fundir la astrología con el tarot, la astrología con la numerología, con la cábala, con el árbol de la vida y con un montón de otros conocimientos. Y había que juntarlos, había que unificarlos, porque eso te iba a dar mucha más amplitud con respecto a las características de un signo, de un planeta, de una carta, en fin. Y yo hice esa gracia de poder unificar todo esto. ¿Se va entendiendo? Entonces, el día de mañana, tengan claro que si alguien se dedica al tarot, ténganlo por seguro que tienen que aprender astrología. Y el día de mañana van a tener que aprender numerología. Y el día de mañana van a tener que hacer un curso de cábala. Porque todo va a estar unido. Porque eso significa que ustedes van a entregar un mejor trabajo al otro. Yo lo que enseño a mis alumnas es para que se conviertan en sanadoras, guiadoras, orientadoras, personas que entreguen luz al otro. Y para eso tú tienes que entender muy bien cómo funciona el mundo espiritual. Porque no sacas nada con tirarte o irte por la parte predictiva o material de esto si no entiendes lo otro. ¿Cómo le vas a explicar al otro cómo hacer las cosas? Porque las cosas no se solucionan acá abajo, se solucionan ahí arriba. Y para eso tienes que entender ahí arriba. No solamente, esto se los digo para que ustedes se lo digan a las personas que van a atender, sino que se los digo a ustedes mismas. O sea, este diplomado de tarot o de astrología que hago también, no es solamente para enseñar eso, sino que para que ustedes crezcan como personas. Es un diplomado de autoconocimiento también para ustedes, de hecho. Porque empiezan a entender, a aprender secretos espirituales. ¿Se entiende, no? Y esto es altamente espiritual. Entender que el sendero que une a Plutón y Saturno es la carta del mago, o el sendero que une a Plutón con Neptuno es la carta del loco, o el sendero que une a Neptuno con Saturno es la carta de la emperatriz, y así sucesivamente. Entonces, cuando alguien el día de mañana quiera aprender astrología, va a tener un avance o mucho camino recorrido ya. Porque cuando la persona le enseñen, le estén explicando Mercurio, la persona va a decir, ah, pero si Mercurio es el mago. Ya, listo. Ya entiendo bastante qué es lo que es Mercurio. Porque Mercurio y el mago prácticamente es lo mismo. Aprendan a unificar todo esto. No se queden solamente con una sola cosa. Que lamentablemente, como dije recién, muchos colegas se quedan pegados o enseñan astrología, o enseñan tarot, o enseñan numerología y se acabó. Hay que unirlo todo. ¿Ya? Para que lo entiendan. Entonces, esto que estoy mostrando es justamente para que aprendan eso. ¿Por qué el mago es el sendero que une a Plutón con Saturno? Y aquí entramos en conceptos súper básicos. Plutón es luz. Así de simple. Y Saturno es el planeta que le da forma a las cosas, concreta las cosas.
Entonces, ¿por qué es un aspecto bonito? Porque la luz, que es una certeza, o las certezas, ¿cierto? Se pueden hacer reales. Saturno. Entonces, ¿qué es lo que hace el mago? Si ustedes ven la versión Reader, aparece un personaje que tiene una mano con una varita de cuarzo, con la punta de cuarzo en la mano, y apuntando al suelo. Quiere decir que lo que hace el mago es bajar información al mundo físico, que es lo mismo que hace un aspecto como este en una carta astral. Si alguien tiene este aspecto en una carta astral, por ejemplo, esto es un aspecto que habla de magia, es de hacer magia. ¿Por qué? Porque el sendero que une estos dos planetas es la carta del mago. Qué interesante. O sea, ya estás aprendiendo astrología y verlo esto en una carta astral, por supuesto. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué, por ejemplo, pasar del Sol a la Venus es la carta de la muerte? Porque aquí se produce una gran transformación y eso se los voy a explicar ahora que les voy a explicar o les voy a enseñar en los arcanos menores. Pasarse de aquí a acá es un proceso de transformación. Y así sucesivamente. Entonces, empezar a entender esto te da una amplitud de conceptos espirituales enorme. Y no solamente para que tú los ocupes, vuelvo a insistir, en tus terapias, sino que para propósito personal. ¿Se entiende, no? Y esto evidentemente les va a servir, por supuesto, para complementarlo con otras terapias. Constelaciones familiares, transgeneracional, lo que sea. Lo que sea. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entendió, no? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Tú hablabas de que, bueno, arcanos mayores, y para poder explicar esto ocupas Marsella. No sé si no está relacionado con lo que estabas hablando, pero me quedo dando vueltas. ¿Ya? Pero para explicar los arcanos menores, que igual lo comprendo, es mucho más fácil el Rider-Waite-Smith. Mi pregunta es, cuando tú haces, que no sé si ves tarot, pero haces alguna tirada, por así decirlo, ¿tú mezclas los mazos? No. Ocupo simplemente el reader. Ah, ok. Mira. Denme un segundo. Es que tengo acá, no puse una carta en realidad para explicarles bien el tema. Dame un segundo y te explico al tiro el tema. Espérame un segundo. Que tenía una acá, les iba a mostrar algo, pero se me fue, pero gracias por acordarme. Es que a mí en lo personal, Ajá. no manejo el tarot de Marsella por lo mismo, porque los arcanos menores encuentro que entregan mucha más información, tarot de Rider en arcanos menores, pero si bien el tarot de Marsella en arcanos mayores encuentro que entrega mucha más información por el tema de las miradas, las posiciones y todo eso. Entonces, totalmente. Por eso, como me pasa como un mix. Claro, por lo que, como dije al principio, yo enseño los arcanos mayores con el Marsella, ¿cierto? Por ejemplo, este afiche que tú ves, esta gráfica que tú ves acá, es lo que yo les muestro a mis alumnas en clase. Les muestro las dos cartas. Para que entiendan que yo les voy a enseñar los conceptos. Perdón, dame un segundo. Ahí sí. Para enseñarles los conceptos de este Marsella, pero todos estos conceptos que yo les voy a enseñar del Marsella se los aplican a la carta de Reader. Eso. Yo, Pero cuando yo hago lectura. Es como siempre tener en cuenta, por ejemplo, cuando por ejemplo vemos el emperador. ¿Ya? Hay cartas que son muy similares en posiciones, pero el emperador de por sí, como tú mencionabas anteriormente, en posición, entre el Marsella y el de Rider son muy diferentes. Totalmente, sí, totalmente. Vuelvo a insistir. Yo, cuando todos trabajamos con el Reader, todos. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos con el Reader? Porque tiene los arcanos menores. Porque como ya lo dije, ¿cómo se llaman? Los arcanos mayores del Marsella, ¿cierto? Solamente se pueden ocupar porque los menores son como las cartas españolas, ¿me entiendes, no? A lo que quiero llegar, que los conceptos Sí. del Marsella, tú los aplicas a la carta del Reader.
Por eso pongo las dos cartas, por ejemplo, como en este ejemplo que te estoy mostrando, para que veas que cuando yo enseño las características, que tiene un manto azul, que por dentro es rojo, que por entre medio es amarillo, que tiene un bastón de color piel, bueno, en fin, bueno, todos estos conceptos los llevas para acá. Y es lo mismo, en el fondo. ¿Me entiendes, no? Pero ¿por qué lo tengo que enseñar con el Marsella? Porque el Marsella tiene los colores, como te lo mencioné al principio, los colores originales de la cábala, que el Reader, por supuesto, no los tiene, ¿no? Pero si yo veo solamente esta carta del Reader, ¿cierto? Cuando ya uno lo aprende, ya empezáis a entender, le aplicas los conceptos, no me punto. Pero es básicamente para que tú ocupes el mazo completo. No es que, como dices tú, ocupar la mitad de Reader y la mitad de Marsella, ¿no? Como que no pega ni junta el tema. No sé si se entiende, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, gracias por preguntarme eso, porque también iba a explicar eso, de que la forma de enseñar y aprender esto es como lo mencioné. Yo enseño las características del Marsella con todo lo que tiene que ver con los colores y todo lo que significa a nivel espiritual, en el árbol de la vida y todo lo más. Y esos conceptos, por supuesto, los llevas y va a ser lo mismo cuando tú veas la carta del ermitaño en la versión Reader, por supuesto, ¿no? Exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos acá? Viéndolo y volviendo a los arcanos menores. Esto es una de las cosas que yo también, y esto también son los gráficos que yo muestro en las clases, ¿no? Que tiene que ver con los arcanos menores. No voy a mostrar todos los arcanos menores, por supuesto, porque son muchos, evidentemente, pero saqué un par de ejemplos para que ustedes lo vean y entiendan de qué se trata todo esto, por supuesto. Voy a ocupar el lapicito. El tema es que, ¿por qué pongo la foto, la imagen del haz de oro y pongo el árbol de la vida? Porque los arcanos menores también se tienen que ver en el árbol de la vida. Esto es un poco más complejo, no espero que lo entiendan tampoco, porque esto ya es parte, evidentemente, de la profundidad del diplomado que voy a hacer, por supuesto, pero para que lo entiendan, todos los haces, el haz de oro, el haz de copa, el haz de espada y el haz de basto, son en el árbol de la vida, como planeta número 1, como es Plutón, todos los haces son Plutón. O sea, que aquí también nuevamente empiezas a aprender un poco de astrología, porque empiezas a entender un poco los significados del planeta Plutón. Y uno de esos conceptos es transformación, certeza, luz, divinidad. Y evidentemente calza muy bien con la carta, porque entre medio de unas nubes aparece una mano divina con un pentáculo. ¿Se entiende, no? Y esta carta, astrológicamente hablando, sería Plutón en Capricornio. Por ejemplo, si yo viera el 2 de oro, tendría que hablar, por supuesto, de, me voy para acá, que sería el planeta número 2, que es Neptuno. Todos los 2 son Neptuno, todos los 3 son Saturno, todos los 4 son Júpiter, y así sucesivamente hasta llegar a los 10. O sea, si tú te das cuenta, empiezan a calzar perfectamente, del 1 al 10, calzan perfectamente aquí en el árbol. Y las cartas tienen relación con, los arcanos menores tienen relación con los planetas. Pero ¿cuál es el chiste de todo esto? Además de representarlo en un planeta y un signo, porque esta carta representa a Plutón en Capricornio, por ejemplo, el 2 de oro sería Neptuno en Tauro, el 3 de oro sería Saturno en Virgo, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, aparte de eso, que eso, vuelvo a insistir, te da una amplitud de conceptos, por supuesto, más profundos, más significados a la carta, sino que lo entretenido de ver los arcanos menores en el árbol de la vida es que empiezas a entender de que esto tiene un recorrido. O sea, partes en el 1 y terminas en el 10. ¿Qué quiere decir con esto? De que cuando tú vas carta por carta, vas transitando todo el árbol de la vida hasta llegar acá abajo. Y si hablamos de los oros enseñados de esta forma, te empiezan a enseñar a ti cómo conectarte con la abundancia, cómo conectarte con lo material, cómo conectarte con el dinero, y todo lo referente al trabajo, al dinero, al tiempo, a las responsabilidades, por ejemplo, a la disciplina, al orden, que todo lo que representa el oro, por ejemplo.
Y voy a hacer un pequeño ejemplo. Todo parte con el as de oro. ¿Qué es lo que es el as de oro? Viéndolo desde este punto de vista, sería una certeza financiera. ¿Por qué? Porque Plutón es el planeta que tiene que ver con las certezas. Y todo parte con una certeza, es decir, ok, se me vino una certeza con respecto a un negocio. Eso es lo que te dice la carta. Entre muchas cosas más, por supuesto, solamente para que lo entiendan el recorrido, ¿no? Y esto es un recorrido que yo siempre lo he dicho, esto deberían enseñarlo en la Universidad de Economía para entender cómo realmente es el proceso de conectarte con todo esto. Así va a pasar con las emociones en las copas, con la mente en las espadas y con la energía y la fuerza con los bastos, evidentemente, ¿no? Entonces todo parte por una certeza de decir, ok, se me ocurrió un negocio. Pero eso puede quedar ahí, porque es simplemente una certeza. Porque esta carta lo que hace es imantarte a esa idea. Pero aquí tienes dos opciones, hacerle caso a esa certeza o no hacerle caso a esa certeza. Cuando no le haces caso a esa certeza es porque muy probablemente esta carta está invertida. Porque aquí también yo no leo las cartas invertidas, sino que para eso le doy un nicho a las tiradas que se leen invertidas. Eso es otra historia que se las voy a explicar, se las voy a explicar después. Entonces todo parte por una certeza y esa certeza necesita colocarse en movimiento. Y ahí es cuando aparece el 2. El 2 de oro. ¿Y por qué le pone movimiento? Porque se va para el lado que tiene que ver con el agua, y el agua es movimiento. Pones en movimiento la idea. Si es un negocio de pan, de pasteles, bueno, ¿qué es lo que hago? Me pongo a hacer pequeños pastelitos para ofrecerlo. Porque más encima te vas al lado del dar. Por ende, de esa idea, de esa certeza con respecto a ese negocio, tú tienes que entender que el segundo paso es poner en movimiento esa idea o esa certeza, y segundo, tener que dar. Dar algo. Porque cuando tú das, ¿qué pasa con eso? Por péndulo, ¿qué es lo que sucede? Recibes. Totalmente, ¿no? Y ahí es cuando nos vamos a la carta que viene, que es la otra carta número 3, que es que aquí empezaste de una forma totalmente amateur, ¿cierto? Acá ya eres un maestro, Saturno, planeta de la maestría. Y cuando tú diste, el hecho de dar, tú empezaste a recibir. Y te hiciste un maestro en el oficio. Te hiciste un maestro en hacer pasteles. Y resulta que después nos vamos a la carta número 3, y aquí el tema es que tú bajas al mundo humano, porque aquí estás en el mundo divino, en estas 3 primeras cartas, pasando esta barrera, pasas al mundo físico, que es el mundo del 1%. Y aquí empiezas a conectarte con el tema de la abundancia. Júpiter la carta número 4 es una carta que te enseña a que tienes que dar, a que tienes que ser generoso. Por eso es una carta que se le llama el Santo Avaro, de hecho. ¿Doy o no doy? Si no doy, ¿cierto? Si no aprendo a donar, si no aprendo a ahorrar, si no aprendo a compartir lo que ya tengo, voy a sufrir todo lo que viene en la carta 3, en la carta 5, que es una carta que habla de crisis, de pobreza, enfermedades, me vuelvo una persona crítica, juiciosa, todo lo juzgo. Porque todos los 5 son complicados. ¿Y por qué son complicados todos los 5? Porque está el planeta Marte de por medio, y Marte es el planeta del ego. Y ahí empezáis a comprender muchas muchas cosas de la carta. Pero aquí lo que te enseña es que tengo que vivir esta experiencia. No, no es necesario. Porque si en esta carta anterior, en la 4, en el 4 de oro, aprendiste a dar, cuando tú pases para acá, tú vas a presenciar gente pobre. Vas a mirar gente pobre, vas a ver pasar gente pobre, enferma, que anda criticando, pero tú no lo vas a hacer porque aprendiste a dar. ¿Se entiende, no? Cuando comprendiste eso, o digamos que no lo entendiste y pasaste por esta experiencia de ser pobre, tener enfermedades, porque no diste, bueno, en el 6 de oro te da la posibilidad de que tú digas, ok, tengo que trabajar y me apatrono. Trabajo en una empresa, trabajo para alguien. Y cuando tú empiezas a recibir,
Los mendigos que estaban en el 5 te ayudan. ¿Y por qué te ayudan? Porque si no hay mendigos, no tienes la posibilidad de dar. La gente que te pide en la calle es la gente que te enseña a que tú tienes que aprender a dar. Es una de las formas que uno tiene para aprender justamente eso. Para eso existe esa persona. Nada es al azar aquí, nada. Está todo perfectamente hecho. Todo es perfecto en esta cuestión. Todo, acá abajo, todo es perfecto. Entonces, te hiciste patrona, trabajaste, estás trabajando por una empresa y le das a estos pobres, ¿cierto? Y compartes. Y aquí viene lo interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que el sendero que unía el sol o la carta número 6 con la 7, el sendero que está aquí es la carta de la muerte? Es porque justamente pasarte de esta carta 6 de oro al 7 de oros es un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque te pasas de ser dependiente a ser independiente. El 7 de oros te enseña, y esto es lo más lindo que te enseña toda esta cuestión, te enseña que la independencia es lo que finalmente te da o te hace conectar con la abundancia. Si alguien trabaja para una empresa, trabaja apatronado, empieza a pensar en hacerse independiente, si es que quiere vivir y conectarse con la abundancia. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Tiene una explicación astrológica, pero la tiene. Resulta que aquí hay un planeta, que no lo dibujé aquí, pero que se llama Urano. Urano es el planeta de la libertad. Y resulta que la Venus es hija de Urano. Y resulta que la Venus es el planeta del amor y el planeta del dinero. O sea, que cuando tú logras independencia, te conectas con la abundancia. Y esto incluso se lo puedo decir a pito personal. Yo estudié una carrera X, trabajé en ella y gané un sueldo como cualquier persona que tiene un título. Pero cuando yo me hice independiente, empecé a conectarme con la abundancia. Y esta carta es la que te enseña, y en general los oros te enseña, y la cábala nos enseña, que de un proceso o de una ecuación matemática que es menos es más. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Esa operación, menos es más. O sea, significa, trabaja poco y ganas mucho. Y ese concepto yo lo empecé a entender. Y eso fue lo que finalmente me llevó a conectarme con la abundancia. De trabajar 2 horas al día y vivir en abundancia. Si alguien quiere eso, tiene que aprender a entender esto, de cómo funciona la vida acá abajo, desde la mirada espiritual, por supuesto. Desde el tema de la cábala, por supuesto. Para que se entienda, ¿no? Entonces tú te vuelves independiente. ¿Por qué? Porque el 7, como está conectado con la Venus es el amor propio. Es la valorización propia. Entonces aquí tú te valoras y dices, ok, oye, yo soy bueno hacer esto. Y ahí es cuando te haces independiente. Y te pasas a la carta número 8, donde tú empiezas a trabajar bastante, te haces un nombre, haces un logo de tu empresa, empiezas a tener clientes, en fin, ¿cierto? Trabajas hartas horas, no ponerte trabajólico, pero trabajas bastante para echar a andar todo esto. Después de todo ese proceso, viene el 9 de oros, que es una niña que está sola, que habla de un disfrute. Y aquí es cuando tú empiezas a disfrutar todo lo que tú has ganado en tu empresa o en tu negocio. Y viajas, ya estás, no sé, desde la playa, estás haciendo negocio, ya delegaste todo el tema, ahí ya lo empezás a pasar bien, empiezas a disfrutar, ya tienes el control de todo en el fondo, para finalmente llegar a la carta número 10, el 10 de oro, donde nos habla de opulencia, ¿no? Y nos habla de opulencia financiera, por supuesto, pero sobre todo nos habla de adquirir una madurez financiera y sobre todo un entendimiento financiero. Esto nos da a entender que... Y el 10 de oro tiene la figura del árbol de la vida. ¿Perdón? ¿Cómo? El 10 de oro tiene la figura del árbol de la vida. Además, claro, exacto. Entonces, dándote a entender de que para conectarse con la abundancia
hay que entenderla. Entender todo cómo se maneja el tema. Qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y este proceso que yo les acabo de mencionar es una de las cosas que te puede enseñar justamente a eso. Y cuando uno está en las copas, te enseña el proceso de cómo conectarte con el amor, cómo conectarte con la alma gemela, las espadas de cómo conectarte o cómo hacer la nivelación entre tu mente y tus emociones, y así sucesivamente. Entonces, vuelvo a insistir, no solamente esto sirve para que ustedes entiendan cómo es el proceso de cada carta, una después de la otra, sino que también para ustedes, para entender cómo funciona esto. Por eso digo que esto es mucho de autoconocimiento para ustedes también, evidentemente. ¿Sí? ¿Se entendió el tema, no? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, queridas, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacerme. Bueno, esto es un pequeño esbozo, por supuesto, por eso es un taller para explicar un poquito para los que no saben y para las que saben tarot, poder darles una visión distinta, por supuesto, ¿no? Y bueno, todo esto también está para darles a conocer a todos ustedes, ¿no? Que el viernes 6 de enero voy a partir con un diplomado de tarot cabalista, que es un diplomado que dura 6 meses, y en esos 6 meses es lo que se enseña todo lo que hablé hoy día, todo lo que tiene que ver con los arcanos mayores, todo lo que tiene que ver con los arcanos menores, incluyendo la corte. Que la corte no la mostré, pero la corte muchas veces la gente le tiene miedo y no las entiende. Bueno, tengo una forma bastante sencilla de entenderlo, y la corte se entiende en relación básicamente a los elementos: fuego, tierra, aire y agua. ¿Entiendes los elementos? ¿Entiendes o entiendes la corte? A eso me refiero, ¿no? Entonces, todo eso va dentro de este diplomado. La primera parte es enseñar todo lo que tiene que ver con los arcanos mayores, por supuesto, y hay ¿cómo se dice? Un laboratorio, que es donde yo enseño todas las tiradas, una carta, 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas, por ejemplo. Otras tiradas como la tirada de la rueda astrológica, por ejemplo, la cruz celta, bueno, en fin, ahí se hace un pequeño laboratorio para continuar con los arcanos menores, por supuesto, y también dejar al final otro proceso de laboratorio, ya haciendo una lectura con todas las cartas, por supuesto, para ir entrenando, ¿verdad? Y ir sacando dudas, por supuesto, con las lecturas, ¿no? No solamente aquí la parte teórica, ¿no? También está la parte práctica, por supuesto. Y las personas que estén interesadas, por supuesto, me pueden escribir por interno. Yo les mando toda la información también de este diplomado para las personas que les interese. Por favor, les pido, si yo les pregunto si alguien está interesado, díganme sí o no, ¿ya? Para no estar ahí preguntándoles a cada rato si les interesa o no les interesa, ¿no? Queridas, ha sido un gusto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Espero que les haya gustado este taller con todas estas explicaciones, todo este conocimiento que hemos hablado hoy día. Esto es mucho más profundo, por supuesto. Yo en 2 horas traté de explicarles un poquito de qué se trataba todo esto, ¿no? Pero por supuesto en el diplomado vamos a profundizar mucho más en esto, evidentemente. Les quiero agradecer que hayan estado hoy día. Muchas gracias. ¿Cómo dice? Yo no sé cómo llegar acá. Oye, perdón, ¿cómo llegar ¿quién me escribió esto? Valeria, parece que tú eres, ¿no? Valeria. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho, Valeria. Lo que pasa es que, no, la pregunta es, yo no sé cómo llegué a esto, al curso. O sea, yo igual veo tarot y todo. Algo vi que me interesó, apreté y llegué, pero no sé cómo llegué. No sé dónde te encontré, cómo te busqué, no sé. Puede ser en Facebook, en Instagram, en TikTok, no sé. Claro, entonces quisiera saber, o que dejaras tus redes sociales como para ir a ver Sí, la información que tienes. no, o sea, de hecho, Ah, escríbeme dentro del mismo, ¿cómo se llama? WhatsApp del grupo de este taller, escríbeme, oye, mándame información. ya.
Sí, sí, no, ¿para qué buscarte en redes? Sí, ahí estamos Ya, ahí. súper, porque no sé cómo llegué. Sí, no te preocupes, el grupo yo no lo desarmo, así que para el que quiera, incluso para el que quiera la grabación de nuevo, verla de nuevo, yo se las mando, no tengo ningún problema en ese sentido, así que si alguien la quiere ver nuevamente, por supuesto. ¿Parece? Ya, súper, gracias. Mariela, sí, Sí, gracias. sí, gracias a ti, Valeria. Mariela, yo esa información te la mando a tu WhatsApp, así que no te preocupes. Te mando esa información completa, con todo, con la temática, bueno, todo eso te lo mando en ese informe. Así que para los que les interese, les mando esa información para que tengan esa información completa. Bueno, les quiero agradecer, como les dije recién, que hayan estado acá. Espero que les haya gustado toda esta visión, toda esta explicación con respecto al tarot y sobre todo a la cábala, a la astrología también, por supuesto, que es tan hermosa, evidentemente. Y también les deseo que pasen una linda Navidad, que tengan un excelente y próspero año 2023. Y bueno, a ver si nos encontramos en un camino próximo, ¿verdad? En este mundo tan maravilloso. Un abrazo grande, cuídense mucho y que tengan una linda Navidad, ¿ok? Que estén muy bien. Muchas gracias y gracias por estar hoy día. Gracias. Bye. Chao, chao.